Y bien, estamos ahora con Luis Galarreta, vocero de Fuerza Popular. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, ustedes han percibido en todo este episodio en torno al indulto, al arresto domiciliario y toda esta saga, digamos, una estrategia del gobierno para dividir y acorralar a Fuerza Popular. Creo que... ¿O ha sido producto de cosas fortuitas? No, en política... ¿Ha habido buena fe o mala fe? En política no hay nada fortuito. Entonces, ¿ha habido mala fe? Yo siento que sí ha habido mala fe. Hace 2 semanas y media, cuando recién se empezó a tocar el tema, en el Congreso señalé que no nos vamos a prestar para el manoseo político, nuevamente, porque pasó en el gobierno del señor Humala. Y tú, creo que García Miró, han escrito 2 columnas muy interesantes de, creo que yo, además, un análisis político por parte del Congreso, perdón, del Ejecutivo o del presidente Kuczynski, haciendo un análisis político. Es una jugada innecesaria, absurda, torpe, y creo que malintencionada, porque estamos hablando de un tema tan sensible, no solo para los fujimoristas, para la familia del presidente Fujimori y para mucha gente seguro del Perú, la libertad del presidente Fujimori. Pero al mismo tiempo el presidente tuvo unas expresiones muy elogiosas acerca de, incluso llegó a usar la palabra eximia, la gestión de Alberto Fujimori en la ceremonia de nuestros en el rescate de los rehenes, claro. Habló de don Alberto Fujimori, tuvo un trato que fue más allá de lo esperado. Ya había tenido palabras muy buenas del presidente en plena campaña en el 2011, tú recordarás, ¿no? Después se olvidó de esas palabras. Pero el problema, Jaime, es cuando el propio vocero, y digamos, lo toco por respeto a la prensa, porque nosotros hemos dicho que no vamos a tocar más el tema, porque ya lo han manoseado varias veces. Pero entonces ustedes se han quedado molestos con este asunto, se han quedado con fastidio, con ira, No, lo que nos parece, no nos hemos quedado con ira, nosotros no tenemos ira. Digamos. No, lo que nos parece mal del gobierno es que el señor Brus haga este comentario, el tema del indulto, innecesariamente una fecha, creo que fue un pleno. El presidente Kuczynski, ustedes recordarán, lo ven tener grabado, señaló y dijo, es un tema que estamos estudiando en el Ejecutivo, o sea, como que están conversando, o sea, sigue alentando una situación. Después dice, hay que hacer un gran debate nacional, y ya lo que sabe la población, que al final fue, como lo habíamos advertido, un manoseo innecesario, que lo que no entendemos qué buscaba, ¿no? Porque nosotros, y Keiko Fujimori lo ha planteado muy bien, sabemos separar la agenda nacional, que es país, con el tema que la familia y los fujimoristas... Pero saben realmente, porque hay, digamos, la opinión, y además certificada por varios mismos congresistas de Fuerza Popular, de que la interpelación y la eventual censura, por ejemplo, a Carlos Basombrío, sería una especie de respuesta a esta campaña de dividir Fuerza Popular, a esta supuesta campaña de dividir Fuerza Popular desde el Ejecutivo. No, a ver, tú eres un periodista serio cuando dicen hay otras voces, incluso congresistas de Fuerza Popular. Sí, que dicen que pero me gustaría saber qué congresista de Fuerza Popular. Nosotros nos reunimos todos los martes. Alcorta dijo hay que ni siquiera se necesita interpelación, hay que censurarlo de frente. Pero digamos, entonces, con ese tipo de voceros, lo que ha dicho la congresista Alcorta, que además es para varias personas y para varias personas de la calle, probablemente es que el ministro debería estar en su casa, pero lo que se ha planteado y lo que se ha acordado es una interpelación al ministro. Además, se ha vendido la idea que nosotros estamos haciendo 2 interpelaciones, que en un mundo democrático y un Estado de Derecho sería lo más normal. Y nuevamente voy a repetir, Jaime, yo no sé por qué tanto aspaviento. Hay gente que se preocupa más de los ministros, y me refiero a la prensa, que los propios ministros, que han dicho que van a ir encantados a responder. El caso del ministro Vizcarra es una interpelación promovida por Acción Popular y el Frente Amplio. O sea, son 2 grupos minoritarios que nosotros hemos dicho, y mira que eso no lo han destacado, o sea, hablan de división, la cual es absurda, porque parece que esa es la segunda parte de la jugada del gobierno, pareciera que lo recoge un medio y habla de división. Y no hablan, por ejemplo, que Fuerza Popular democráticamente está diciendo, para que no solamente se realice control político a lo que Fuerza Popular decida, los grupos que no tienen los votos para lograr el control político, que es fundamental en el Parlamento, nosotros estamos apoyando, porque queremos que el ministro le explique, pero estamos de alguna manera democráticamente respaldando iniciativa de grupos minoritarios. No, pero el caso de Basombrío es una iniciativa. El caso de Basombrío sí es iniciativa de nosotros, perdóname, después de la marcha del Movadef, o sea, yo creo que es importante. La marcha es la tercera marcha, hemos hecho un recuerdo, es la tercera vez que ocurre una marcha de este tipo, claro, con del mismo, igual, también de alguna manera resguardadas por la policía. La marcha no está resguardada por la policía. La policía lo que hace es resguardar a la población de los que marchan. Entonces, en realidad, eso parece un pretexto, ¿no? Porque es un asunto realmente menor. Lo que, digamos, ¿ustedes reconocen o no reconocen que hay una política interesante
en el sector interior hay un proceso de reformas y que se están consiguiendo algunos resultados importantes, o no lo reconocen. Bueno, no hemos visto todavía los resultados, para eso el ministro también está yendo a hablar de su sector, y yo creo que la marcha Movadef... No han visto los resultados, ustedes no ven resultados. Bueno, el ministro tiene que ir a explicar justamente cómo va el tema todas estas organizaciones criminales que han sido capturadas, por ejemplo, estos mega operativos, ¿no les parecen importantes? Sí, creo que es importante, pero tendría que explicar si esto es de ahora o esto viene de un trabajo de inteligencia hace tiempo. O sea, yo creo que es importante que el ministro vaya a explicar cuánto se ha avanzado, porque tú le preguntas al ciudadano de a pie y no siente que el tema haya avanzado. Bueno, eso es una cosa, para que realmente se sienta, es una cosa que va a tomar años. Sí, pero yo creo que lo importante es ver la tendencia, es ver si las políticas están apuntando a eso. Habría que ver qué hay tendencia, pero yo no creo que el Movadef sea poca cosa, Jaime, porque si esta es la tercera marcha, sí, pues las dos primeras que fueron en gobiernos anteriores, caso es el gobierno Humala, ¿no? O sea, todo el mundo miraba el techo, ahora ya sabemos que posiblemente puede haber sido hasta asesino. O sea, está ahí en la investigación. ¿Por qué ese asesino los dejó marchar? No, pues te estoy diciendo que si uno no critica o si hay un sector que mira de costado y no actúa en el momento, es decir, por las dos primeras marchas no quiere decir que esta marcha, porque se supone que el gobierno venía con nuevas ideas que íbamos a cambiar y que un tema fundamental era la seguridad ciudadana, el tema del Movadef no es poca cosa. Si no me equivoco, en el norte chico hay otro movimiento que está empezando a surgir. Entonces, creo que es bueno que el ministro vaya a exponer cómo está enfrentando. Obviamente es lógico que vaya a exponer y explicar, porque efectivamente ese manejo pudo ser mucho mejor. De acuerdo. Bastante. ¿Pero eso justificaría una censura? Bueno, estamos hablando de una interpelación. Aun cuando las explicaciones no sean perfectas, porque seguramente no van a ser perfectas, porque el ministro tuvo una opinión y el director general de la policía tuvo otra. O sea, en cualquier país del mundo que un ministro con su policía principal discrepe, o sea, los dos probablemente hubieran dado un paso al costado. O sea, ¿cómo puedes que frente a un tema de si es apología o no, la cabeza del Ministerio del Interior y el jefe de la policía discrepen? O sea, eso no funciona en ningún país del mundo. O sea, pregúntale eso a España y con ETA. O pregúntale a los franceses que discrepe el jefe de la policía frente al atentado que hubo en París y el ministro... el atentado sí, pues, pero la apología es una cosa, tú sabes perfectamente que la apología es una cosa muy, subjetiva de evaluar, es bien difícil. Por eso, todo el mundo dice, aquí se necesita una ley que precise las cosas, porque los jueces han rechazado siempre, si la policía los captura, los sueltan, porque en realidad la tipificación no es clara. Por eso la cosa no es tan sencilla. Por eso se le dio facultades legislativas a este gobierno. Para resolver el tema de la apología. No, se le dio facultades para resolver el tema relacionado a lo que era seguridad y seguridad ciudadana, y ellos pueden haber presentado. Por el ministro dice, es que la norma es muy confusa. Oiga, señor, ¿y por qué no nos pidió facultades? Que había un proyecto de ley elaborado por uno de ustedes sobre este tema. Está bien, el proyecto está caminando, pero entonces, ¿para qué le pides tú al Ejecutivo que se meta en lo que está haciendo el Congreso? El Ejecutivo se metió hasta en las MIPES. Nosotros hemos sacado una norma en MIPES, el Ejecutivo estaba pidiendo facultades para MIPE. Entonces, no puede un gobierno que recién empieza, va y pide facultades al Congreso de la República. El Congreso colabora. Este es el Congreso que he visto bastante más colaborativo de los últimos congresos, porque no le han negado nada al Ejecutivo. Hoy día hay un artículo de Gonzalo Carranza en El Comercio que dice Fuerza Popular y el mito de la colaboración, y enumera varios proyectos que son verdaderos despropósitos económicos que han sido observados por el Ejecutivo sin ningún éxito. Se ha insistido en ellos, por ejemplo el asunto de los CAS de salud, en lugar de pasar a los CAS de salud a la ley de servicio civil, que es la ley que está vigente, ¿no es cierto? Y que da los mismos beneficios que la 728, los mismos beneficios, pero es una ley que todavía... Pero con meritocracia. Que todavía no está... ¿Cómo es posible que demos marcha atrás en el tema de la meritocracia? No es marcha atrás. Yo creo que si Gonzalo revisa, la norma incluso lo hace en plazos y dependiendo del presupuesto. Yo no hablo de ese tipo de colaboración. El Parlamento es normal que presenten diferentes proyectos de ley, porque obviamente la colaboración está por el lado de darle facultades, de darle delegación, de darle voto de confianza. Por ejemplo, en el tema mismo de Basombrío, digamos, es imposible hacer una reforma en la policía, que necesita una reforma, si no hay un acuerdo político, si no hay un acuerdo de base. Pero el Congreso ha derogado 2 o 3 decretos legislativos que son claves en la lucha contra la corrupción en la policía.
simplemente porque no sé por qué. Por ejemplo, estás hablando, creo que el de doble instancia, porque hay un tema el asunto de doble instancia. Bueno, la doble instancia está consagrada en la Constitución, en todos los ámbitos, ¿no? Pero no a nivel administrativo, Pero funciona en las Fuerzas Armadas también, ¿eh? No, nunca ha funcionado, nunca ha habido. Antes en el Ministerio del Interior no existía. Entonces simplemente se creó un sistema mucho más expeditivo, pero también bien con garantías, ¿no? Y simple y llanamente se lo volaron. Bueno, eso todavía está debatiendo, pero los que conocen, bueno, yo no conozco exactamente el tema, te hablan de la doble instancia, pero, o sea, tú me estás diciendo que el Congreso no es colaborativo porque el Ejecutivo discrepa en 2 o 3, 4, 5 o 10 proyectos de ley. Todo Ejecutivo va a discrepar yo creo que el Congreso ha colaborado en muchas cosas, pero estoy citando un artículo de Gonzalo Carranza, Fuerza Popular, y el mito de la colaboración. Yo te puedo citar el artículo de Víctor Andrés Ponce que dice que este es el Congreso más colaborativo. Sí, y entonces, de acuerdo, ha habido colaboración, no lo discuto, pero digamos, en un tema clave como es la reforma, y esto no lo menciona Gonzalo Carranza, esto lo digo yo, la reforma policial que necesitamos para precisamente que haya seguridad ciudadana, necesitamos una policía de primera. Entonces es una transformación importantísima. Sombrío viene el grupo que dice refundar la policía, pero no ha planteado ninguna forma de refundar. Ha planteado varios decretos legislativos muy interesantes, de los cuales ustedes se han volado 2 o 3, que eran claves en la lucha contra la corrupción. El otro era, por ejemplo, la renovación de cuadros excepcional, que era fundamental para avanzar en todo lo que tiene que ver con, digamos, depuración y todo lo demás. Se lo volaron. Entonces no puede ser, es decir, no es posible avanzar porque estás obstruyendo en ese punto. Tú me estás diciendo, como quieren vender algunos, no por tu caso, pero gente del gobierno que, pobre PPK no avanza porque, bueno, el Congreso, repito, le ha dado todo y es obvio que el Congreso de las no sé cuántos decretos, Jaime, estamos hablando de 6 o de 5. Sí, es verdad. Por favor. Es verdad. Porque 5 decretos yo me quiero centrar, ya no puede avanzar. Hay 2 en el terreno económico que ¿En son, qué quedó por ejemplo, lucha contra la corrupción? ¿Qué quedó la reunión del fiscal del Poder Judicial con el presidente del Consejo? En nada, como dijimos, menos mal que Luz no fue la presidenta del Congreso. Entonces, digamos, la incapacidad del gobierno de aterrizar en temas concretos no le corresponde al Parlamento. El Parlamento ha sido elegido para, obviamente, dar voto de confianza, le hemos dado delegación de facultades, pero tiene que hacer un control político posterior. El Ejecutivo, por ejemplo, dio un decreto legislativo al amparo de las facultades para darle un instrumento a Proinversión para avanzar rápidamente en el tema de las expropiaciones, el saneamiento de los terrenos y todo lo demás, que era crear un proyecto especial, una delivery unit, como dicen ahora, una unidad de entrega que avanzara rápidamente en eso. El Congreso lo liquidó, lo derogó. La Constitución de la expropiación tiene norma propia, no podemos tampoco, o sea, digamos... que la Constitución no ha habido ningún problema de ningún tipo constitucional, simplemente el Frente Amplio se apareció ahí con 2 nativos y Alcorta gritó baguazo, y entonces ya todo el mundo... vez que mencionas a Lourdes. No, pero yo creo, Jaime, que, y respeto tu opinión, yo sé que el televidente, el pueblo peruano cada vez se da más cuenta, el Parlamento no le pone zancadillas, el control político es parte de una democracia, que discrepes con 3 o 4 o 5 o 6 decretos legislativos de todo. Más bien, a mí me hubiera gustado que digamos qué se ha hecho con los decretos legislativos. O sea, la crítica es de los 100 y pico, hay 6 que hemos, digamos, derogado. Y yo hubiera dicho, y de esos 100 y pico, ¿cuánto realmente sirve para la lucha contra la corrupción, contra la inseguridad? Yo creo que ha sido muy flojo el trabajo en los decretos legislativos. Lo han podido hacer mejor, han tenido todas las facultades y no lo han hecho. Ahora, es cierto que ha habido colaboración, se han dado facultades, en fin, pero también ha habido estos problemas que estoy mencionando. Pero específicamente me interesa el caso del sector interior y de la policía, porque está en cuestión la supervivencia del ministro Basombrío, que a mi juicio está llevando adelante una reforma interesante. No sabía que iba a haber una reunión del MRTA en un hotel, ¿no? Se lo dijo la congresista Alcorta, el congresista Tubino en plena sesión. ¿Cómo? Que se iba a reunir un grupo del MRTA en el Hotel Crillon. En plena sesión se lo hicieron saber. Entonces tú decías, oye, ¿dónde está la seguridad que debería manejar el ministro, no? Entonces, sí dejó mucho que desear en su presentación. Y es de ahí donde nace la idea de la interpelación, que seguro la van a aprobar otras bancadas, ¿sabes? Porque esto no es un tema solamente, nosotros estamos impulsando, pero esto tiene que ir al Pleno, ¿no? Y en esa presentación se vio que el ministro desconocía bastante temas ahorita relacionados. Ahora, ¿no me parece que debería buscarse en este tema de la reforma policial, que no es fácil porque se adopta una decisión que genera resistencia, la policía tiene fuerza, tiene representantes en el Congreso
y entonces los intereses afectados se movilizan, y entonces si no hay un acuerdo de la clase política para manejar una reforma de ese tipo, simplemente no se puede hacer y nunca se va a poder reformar. ¿No sería bueno buscar un acuerdo político sobre esto? Bueno, el gobierno no ha planteado ningún acuerdo político, lo que planteó son delegación de facultades, se le dio delegación de facultades sin ningún problema. Hay discrepancia en uno que tiene que ver con un tema constitucional de doble instancia, ahí podemos discrepar o no, eso se va a ver en el Pleno, pero digamos, el Congreso como institución le ha permitido al Ejecutivo que pueda legislar en el tema. Ellos ahí han podido plantear cualquier tipo de política pública en relación a fortalecer, pero... No, los decretos legislativos, a mi juicio, son muy buenos, inclusive y sobre todo los que han sido derogados. Pero claro, lo que no ha habido efectivamente de parte del Ejecutivo es la voluntad de buscar un acuerdo político, porque no, en general eso está faltando muchísimo, no hay suficiente conversación, suficiente comunicación a nivel alto político para definir grandes reformas, ¿no? Bueno, mira lo que pasó con el caso de la emergencia, salió el proyecto de ley de la emergencia, o sea, se hizo algunos ajustes que fueron positivos. O sea, ese es el trabajo que hace el Parlamento, hasta las 2:30 de la mañana, para que, hasta hace un rato Pablo Alfredo, que le deseamos suerte y éxitos en el trabajo. Pero me están pidiendo, sí, me están a gritos, me están pidiendo una pausa, pero no. Y bien que nos está ganando el tiempo, pero hoy Odebrecht ha hablado, aparentemente, por lo que se sabe, aunque el fiscal no ha podido decir nada, ha confirmado los $3 millones entregados a Ollantumala y todo lo demás, o a Nadine Heredia. ¿Se va a conformar esta comisión sobre Madre Mía en el Congreso? Sí, hemos presentado la moción hoy día en la tarde. He conversado con por lo menos 2 grupos que me dicen que ellos van a apoyar la moción, ya no la han firmado por una cuestión de tiempo. Creo que es importante, Jaime, que el pueblo sepa la verdad, porque obviamente eso va a ver si se reabre o no la investigación, ese es el camino por el lado jurisdiccional, ¿no es cierto? El Poder Judicial, ellos se valoran. Pero aquí sí hay hechos que por lo menos debemos averiguar, y en cualquier país del mundo un parlamento que ve que instituciones públicas o han sido negligentes o han sido cómplices o algo ha pasado, que se debería investigar. Y eso es lo que hemos planteado en una moción para investigar el tema Madre Mía, que pasó alrededor de los testigos, de los audios, de los cambios de opinión, qué pasó con los fiscales, con los jueces, si hubo o no una clara intención de investigar el tema o no hubo, porque yo creo que la gente tiene muchas dudas en relación de este caso, que es bastante serio, ¿no? Yo por eso creo que va a ser muy importante que se forme esta comisión, que tiene que ser multipartidaria, sobre todo para llegar a la verdad al margen del tema jurídico, ¿no? Imagínate que nos haya aparecido una persona que es el capitán Carlos, supuestamente. Sí, pues es increíble. Yo creo que es importante que se sepa qué pasó ahí, ¿no? Yo termino solamente... que nos dejen trabajar. Fuerza Popular está trabajando en el Congreso. Nuestro rol no es gobernar, obviamente. Nuestro rol es trabajar del Congreso, hacer control político, y en los temas como la reconstrucción nos han pedido apoyo, el proyecto ha salido al día siguiente. Pero también es cierto que no es gobernar, pero sí es cogobernar, porque tienen la mayoría en el Congreso, la mayoría aplastante. La mayoría del Entonces, Congreso, en el fondo, lo que hay es un cogobierno, que digamos, una participación en las decisiones públicas. Y para eso es lo que corresponde al Parlamento, no es lo que corresponde al Ejecutivo, ¿no? Hoy día, hoy día ha fallecido Jaime, una persona más en Piura, el dengue, la ministra dice psicosocial, y nadie se indigna que la ministra haya dicho psicosocial. Entonces, nuestro rol, obviamente, nosotros no podemos hacer nada con el tema del dengue, ni con el Ministerio de Salud, eso es del Ejecutivo. A nosotros nos corresponde... Pero sí podrían llegar, ¿no? Se podrían, aunque esto tendría que tomar la iniciativa del Ejecutivo, llegar a ciertos acuerdos básicos y fundamentales. No, están más preocupados pues en ver si hay divisiones o no absurdas que no son reales, ¿no? ¿No son reales? En lo absoluto. No hemos discutido acerca de eso. En lo absoluto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Jaime. Galarreta. Bueno, nos despedimos esta mañana. Gracias.